Buenas noches, hermanitas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Proverbios y vamos a ver el capítulo 20, versículos 25 y 26. Recuerden tener su Biblia y su libretita para tomar apuntes. Y dice el versículo 25: Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Créanme, hermanitas, que es muy profundo este versículo en el cual regularmente no tenemos cuidado y me incluyo. Y ahorita van a ver por qué. Aquí la palabra lazo significa trampa o peligro. Entonces es una trampa y es algo peligroso hacer apresuradamente una promesa, porque voto significa promesa de consagración, o sea, dedicar algo, ¿sale? Y después de que uno promete y todo, dice aquí, y después de hacerlo, reflexionar. Solemos prometer cosas a la ligera, rápido, y después, ay no, ¿para qué me enlacé, no? ¿Para qué dije? ¿Por qué quedé en hacer esto? Pero imagínate, a veces eso solemos hacer con las personas que nos rodean, pero imagínate hacerlo ligeramente al Señor. Y vamos a ver que es peligroso dedicar algo al Señor rápidamente. Y entonces ya después pensarlo, ay, no le hubiera dicho al Señor. No, hermanas, antes de hacer alguna promesa, y hablamos aquí de al Señor, uno debe estar segura de que va a poder cumplirla. Y que esta es nuestra intención verdadera, o sea que realmente nos vamos a comprometer a hacerlo, ¿no? Habla este versículo de tener cuidado, no estar a la ligera, porque Dios toma muy en serio, hermanita, y es por ello que es peligroso. Dios nos advierte en este versículo de reflexionar antes de prometerle algo, y para esto vamos a ir a Números 30 del versículo 1 al 2. Y dice: Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha demandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Sale aquí ya se escucha que cuando prometían algo en esa época, ya era una orden hacerlo. O sea, por eso Moisés les decía a todos, ¿no? Esto es lo que ha demandado. ¿No? Cuando alguien hiciere voto o juramento con obligación, no quebrantará su palabra. O sea, no dirá, ay no lo voy a hacer. No, aquí dice que hará conforme a todo lo que salió de su boca. O sea, vean, si desde esos tiempos el Señor hacía eso, pedía eso, aquí el Señor no cambia, hermanas. El Señor tiene un carácter. Él no va a cambiar nunca, ¿no? Otro ejemplo está en Deuteronomio, ahí adelantito, capítulo 23, versículos del 21 al 23. Y dice: Cuando haces voto, aquí es lo mismo, ¿verdad? Cuando haces promesa a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiera salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Pues vamos a ver que aquí habla de que es pecado, hermanas. Cuando no cumplimos, aquí se analizan, dice que es pecado, ¿no? Por eso dice aquí en el 21, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Ok, entonces, para que vayamos pensando, no prometer a la ligera. Entonces, siempre que hagamos una promesa, hermanas, antes no te dejes llevar porque estés ahí en la iglesia y estés orando y la alabanza y te sientas que hay algo que tienes que cambiar o algo que quieres hacer y lo prometas a la ligera. No, primero reflexiona, ¿no? Si lo vas a poder llevar a cabo, si no van a haber obstáculos. Porque debemos de ser conscientes, hermanas, y realistas en nuestras debilidades, en nuestros hábitos pecaminosos, nuestros alcances, nuestras capacidades, ¿no? Por ejemplo, alguien que dice groserías así a diestra y siniestra,
que apenas está iniciando. No puedes prometer de la noche a la mañana, al rato, Señor, ya hoy jamás voy a volver a decir una grosería, por ejemplo, ¿no? Es imposible, hermana, porque ya es un hábito en ti. Es algo que con la ayuda del Señor, estando en su palabra, lo vas a ir logrando. Pero es mejor que no prometas, ¿no? Porque como ya vimos, el Señor no le agrada. Lo mismo puede ser una promesa de una ofrenda. Ay, Señor, voy a dar a la iglesia una casa, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer una buena acción, voy a donar esto. O una consagración. No, Señor, ya de hoy en adelante, todas las mañanas te prometo que me voy a parar y voy a leer la palabra y voy a aprenderme versículos. Te lo prometo, Señor. No prometas, hermanas, porque si no tienes, como te decía, ese hábito de hacerlo todos los días, porque un hábito se va formando poco a poco, ¿no? Una acción se va volviendo en hábitos. Entonces tienes que ir practicando, te vas parando, tal, pero no puedes prometerlo a la ligera al Señor. Entonces no hagamos promesas así, aparte también sin la intención de cumplirla, hermana, porque a veces podemos, te prometo, hermano, que esto, y realmente sabes en tu corazón que no lo vas a llevar a cabo. Entonces, tampoco, si no hay una intención verdadera, no lo hagas, porque tarde o temprano te va a traer frustración y culpa, porque Dios pide de nosotros fidelidad al prometer, hermanas. Y vean, quiero que leamos ahora para que vean cómo el Señor se enoja y destruye la obra de nuestras manos si no cumplimos. Vamos a Eclesiastés 5, del 4 al 6. Y dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. No digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? O sea, aquí está preguntando porque eso significa que el Señor lo va a hacer. Por eso dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? O sea, le está preguntando, o sea, ¿cómo te vas a atrever a hacer algo? ¿Acaso quieres que Dios se enoje y que destruya todo lo que haces? Entonces significa, hermanas, que el Señor lo toma muy en serio. Realmente cuando lo prometemos, Él espera que lo cumplamos, porque estamos hablando, hermanas, del Dios soberano, excelso, poderoso y todo la magnificencia que hay en Él, hermanas, como para no tomarlo en serio. O sea, es una burla delante del Señor. Por eso Él lo ve como un pecado, ¿no? Y nos los va a demandar y va a destruir la obra de nuestras manos, como ya vimos. Y quiero que vayamos a un ejemplo, hermanas, en Hechos 5, del 1 al 11. Y ahorita se los voy a leer, pero les voy a dar como el resumen para que lo comprendan. Aquí se cree que Ananías y Zafira habían prometido a Dios, seguramente en público, ¿verdad? Habían prometido que darían una cantidad al vender una posesión que ellos tenían, a una heredad. O sea, seguramente ellos dijeron, voy a vender mi casa y voy a dar todo lo que me den de la casa, ¿no? Pero aquí, ahorita que leamos esta historia, vamos a ver que no lo hicieron, que mintieron, porque sí vendieron la heredad, pero quitaron una parte y llegaron con los discípulos, aquí está, pero realmente mintieron, hermanas, porque quitaron una parte. Siento que ellos habían prometido pues dar todo lo que fuera de la propiedad. Entonces, como les comentaba, o sea, tú puedes decir, Señor, voy a vender algo, te voy a dar una parte, no sé cuánto, Señor, yo voy a orar, yo quisiera darte todo, pero no quiero quedarte mal, Señor, voy a orar, tú pones mi corazón, etcétera. O sea, siempre hay que reflexionar, hermanas. Y vamos a ver aquí cómo Dios los juzgó y cómo con su muerte el Señor hizo que todos tuvieran temor para no prometer deliberadamente sin
cumplir lo que prometen, ¿sale? Y quiero que leamos entonces Hechos 5, del 1 al 11. Y dice: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Aquí la palabra sustrajo pues es que quitó, ¿verdad?, del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a sus pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces vean, hermanas, que podemos escuchar y decir: qué padre historia. Sí, no me va a pasar. No, hermanitas. Del hecho, por ejemplo, que tú recibas algún sueldo y digas: de esto le voy a dar la ofrenda al Señor. Y de repente, ya que hagas tus cuentas, digas: no, mejor nada más tanto, Señor. No, porque a veces nos dejamos llevar. Por eso les digo que me ha pasado, hermanas, y hasta ahorita de verdad se los prometo que el Señor me hizo consciente, porque como en 2 ocasiones he recibido una cantidad y digo: voy a dar tanto. Y luego de repente empiezo a hacer mis cuentas y digo: no, de todos modos estoy dando más, Señor, pero te voy a dar esto. Eso es lo que ya no, me di cuenta que el Señor ahorita ha sido misericordioso, y me ha abierto los ojos, hermanas, porque deliberadamente he dicho eso. Y ya le pedí perdón al Señor. Entonces tengamos cuidado para no caer en esto, porque ahorita que ya vi todos estos versículos, hermanas, y cómo el Señor mató a Ananías y a Safira, dije: wow, Señor, realmente has tenido misericordia de mí y nos estás hablando para que no vuelva a suceder y yo no diga: voy a dar esto, lo otro, ay, Señor, ahora sí ya voy a hacer tal cosa para tu iglesia, y a la mera hora no hacerlo, hermanas. No, el Señor está hablando que cuidemos. Entonces vamos a leer el versículo. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. ¿Sale? Entonces es un peligro, hermanas, hacer una promesa y después reflexionar, obviamente, para ya no cumplirla. Y bueno, ahora vamos a ver Proverbios 20:26. Y vean que también es de mucha enseñanza. Dice: el rey sabio avienta a los impíos, y sobre ellos hace rodar la rueda. Este versículo nos enseña, hermanas, las ventajas de tener o ser un líder justo y sabio, ¿no? Aquí, por ejemplo, habla de el rey sabio. O sea, este rey sabio sabía discernir sobre el bien y el mal. Tenía una mente lúcida y conocimientos profundos, capaces de detectar a los malvados y quitarlos del reino. Por eso dice: el rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Aquí vamos a ver, hermanas, cuando dice que hace rodar la rueda, del castigo que van a sufrir los malos, los injustos, por las consecuencias de sus malas acciones, ¿no? Entonces, aquí rodar la rueda significa, hermanas, en esa época que tenían bueyes, ¿no?, que jalaban unas ruedas así gigantes y donde ponían vainas
en el piso, entonces rodaban la rueda encima y se separaba el grano de la paja mala, ¿no? Entonces, a veces que nada más ponían animales, bueyes, y los pisaban y entonces ya se separaba la vaina, se separaba el granito de la paja, ¿no? Pero en este caso sí era una rueda como muy gigante y se rodaba, un animal jalaba, entonces iba pasando por encima de todas estas vainas y todo para separar y guardar el grano. Entonces es una idea de que pues el rey aventaba ahí a las personas y estas ruedas pesadas pues los aplastaba, ¿no? Habla de ese castigo. Entonces, como vemos, hermanas, que nos hace conscientes y de la importancia, este versículo, de buscar líderes justos, sabios para liderar naciones, comunidades, pero también es en nuestro caso, hermanas, en donde nos ha puesto el Señor de liderazgo, en nuestros hogares, en algún trabajo. Y también tiene una aplicación personal, hermanitas, que es de qué tipo de personas nos rodeamos. ¿De malvadas? Que nos influyen en nuestra manera de pensar, en nuestro espíritu, en nuestras acciones, ¿no? Entonces, Dios quiere que seamos sabias para discernir, para alejarnos y no ser influenciadas en hacer lo malo, en algo que no glorifique a Dios. Así que sé sabia en elegir tus amistades. Busca siempre aquellas que te edifiquen, te ayuden a crecer, te exhorten, no que te den palmaditas y que todo está muy bien. Sí, no, hermanas, es bueno que las personas que nos aman nos exhorten, nos animen, nos digan. Es de mucho valor, ¿no? Que hagan esto. Entonces, aquí les voy a hacer 2 preguntas muy importantes. ¿Tienes la capacidad de discernir? O sea, ¿tú te sientes así con la preparación de decir, no, yo sé cuál es lo bueno y lo malo, lo bueno o lo mejor? ¿Tienes esa capacidad? Si me dices que no, ¿sabes cómo lograrla? O sea, ¿tienes esa receta de, yo ya sé qué tengo que hacer para aprender a discernir? ¿Sí lo sabes? Bueno, si no lo sabes, te voy a dar un versículo que es muy hermoso, que está en Filipenses 1:9, vamos. Y me encanta porque si ustedes saben, pues aquí Pablo está preso y manda una carta a los filipenses. Y Pablo dice aquí que él pide en oración esto. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y ustedes van a decir, ¿y de dónde viene aquí el discernimiento? Pues ahí es la importancia, hermanas, de estudiar lo que significa cada palabra. Por eso les he comentado que se busquen un diccionario, una concordancia exhaustiva, ¿no? Donde les digan lo que significa la palabra, el idioma en que fue escrita. Y bueno, aquí para empezar este versículo, el 9, que les decía de Filipenses 1:9, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor. Aquí Pablo hace énfasis de tener amor, hermanas, en la ciencia y el conocimiento. Luego dice, para que aprobéis lo mejor en el 10, ¿no? Aquí esta palabra ciencia, hermanitas, fíjense bien que es la palabra griega epignosis, que significa conocimiento genuino, pleno, avanzado, ¿no? O sea, no significa, yo amo a Dios y su palabra, siento bien bonito, bien hermoso, leo así de principio a fin, que me lo digan los pastores y ya. No se trata de eso, porque es un sentimentalismo vacío, hermanas. No está anclado en conocer verdaderamente a Dios y estudiar a profundidad el significado, la época, el contexto, por qué lo dijo el Señor. Entonces, Pablo aquí ora que él quiere que los filipenses tengan ese amor, esa hambre de estudiar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, lo vuelvo a leer. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Ya vimos que es esta palabra ciencia, ¿verdad? De tener conocimiento. Pero luego dice, y en todo conocimiento. Pero esta palabra conocimiento ya significa discernimiento.
O sea, a tener esa capacidad de examinar, de comprobar, de distinguir entre lo bueno y lo malo. Este discernimiento, hermanas, nos los da precisamente el conocer la palabra, en saber cómo es el carácter de Dios. O sea, al tú estar en comunión, en ver cuando tú ves al Señor cómo camina, cómo les habla a sus discípulos, cómo reacciona a ciertas circunstancias, te va dando una idea de su carácter. Entonces tú ya sabes cuando alguna persona te dice algo, si está hablando verdaderamente de la palabra, si lo está utilizando a su favor, a su maldad, a lo que él quiera hacer, ¿no? Entonces es importante, hermanas, que tengamos amor por la palabra. Así que comienza organizándote todos los días. O sea, si tú quieres tener esta capacidad de discernir, como estamos viendo este versículo, ¿no? Como este rey que es sabio y que tú quieras ser sabia y que digas, quiero alejarme de las personas que no están siendo de buena influencia en mi vida, en mi trabajo. A veces alguien te quiere hacer mal y que tú aprendas a discernir, ¿no? A ir un paso adelante, ¿no? A ser precavida. Entonces, tú tienes que buscar para esos tiempos de estar todos los días con el Señor, ese acercamiento, ¿no? Entonces, di, Señor, este horario va a ser para ti, me voy a organizar, voy a tomar una tacita de té, de cafecito, voy a sacar mi Biblia, Señor, mi libreta, voy a alabarte, voy a orar, te voy a entregar lo que tengo y voy a estudiar, no a leer nada más, no nada más a orar y orar, porque hay quienes nada más y oran y a dónde estás dejando que Dios hable, ¿no? Y ahora, como nuestras traducciones a veces hace falta más, buscarle más, como ahorita vimos, pues hay que aventarse un clavadito, a ver un diccionario exegético. Vamos a ver, vamos a estudiar más a profundidad, ¿no, hermanas? Y entonces vas a escuchar la palabra del Señor. Escribe lo que aprendes. Memoriza, es muy importante memorizar, hermanas, porque así en la noche meditas en esa palabra, el Señor te da luz a eso que escribió y como que te cae el 20, ¿no? Pero entonces, hermanitas, hagámoslo de verdad. El Señor quiere unas siervas, unas mujeres preparadas, un ejército verdaderamente que pueda defender, pelear por lo que cree, por lo que predica, etcétera, ¿no? Y bueno, para terminar vamos a leer Primera de Tesalonicenses, allá adelantito, 5 del 21 al 22. Entonces aquí Dios nos dice que, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces, examinemos todo, hermanita. En primera, examina tu vida. ¿Qué te está robando tiempo de pasar con Dios? Que el Señor nos ha hablado en tantos versículos. ¿Qué es? El trabajo, el afán, que no te deja memorizar, que no te deja estudiar, ¿no? El ejercicio, tus afanes, la limpieza, todo. Hay tiempo para todo, hermanitas, hay tiempo, pero tenemos que aprender a diferenciar lo que verdaderamente son nuestras prioridades. Y la mayor prioridad, hermanita, la que te va a dar lo que ahorita estamos viendo, la capacidad de discernir, es el estar con Dios, el que le dediques un tiempo. Dice Isaías 55:6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto está cercano, ¿no? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio el perdonar. No te justifica ese pecado, ¿cómo me voy a acercar? No, el Señor siempre está ahí para perdonar. Acércate con humildad, con arrepentimiento sincero.
pero búscalo mientras te está hablando, mientras puedes ser hallado en esta juventud en que tienes tiempo, en que tienes, la capacidad de leer, que todavía sirven tus ojitos, en que oyes, en que puedes por ti sola estudiar, aprender. O sea, a eso se refiere este versículo, mientras puedes ser hallado, llamarle entre está cercano. Como te decía, Él te está hablando en este estudio, en otro. Ven, acércate, no abandones tu primer amor. No lo abandonemos, hermanitas. ¿Sale? Y bueno, ojalá que puedan meditar, reflexionar cuando vayan a prometerle algo al Señor, pero de preferencia no lo hagan. Y miren, ahora sí, se me había pasado decirles este versículo que es el último, Mateo 5, del versículo 33 al 37, es muy importante y está hablando al Señor Jesús y dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, qué hermosa enseñanza, y pues vamos a meditar en estos versículos, hermanitas, y a tener cuidado de no prometer, como les decía, a la ligera, ¿sale? Y bueno, que Dios las bendiga. Un abrazo a todas. Linda noche. Bye.